Métodos de análisis funcional. ¿Cómo se define el análisis funcional? Bueno, es una técnica o instrumento que sirve para identificar competencias laborales que son inherentes a la función productiva. ¿Pero cómo? Bueno, a través de una estrategia deductiva que lo que hace primeramente es identificar cuál es el propósito clave o la función principal objeto de análisis y cuestionándose cuáles son las siguientes funciones que deberían realizarse para lograr que la función que la antecede se logre hasta lograr las contribuciones individuales y correlacionando estas funciones. Entonces, podemos definir al análisis funcional como un instrumento de análisis y cuestionamiento que busca lograr resultados claros y consistentes, donde el valor de esta es representativo debido a todos los actores que intervienen y a los aspectos que la conforman para lograr el desarrollo y la elaboración de este método. ¿Cuál es la utilidad del lab? En el lab se analiza las relaciones existentes entre las funciones productivas de una persona o un determinado sector u organización, así como las habilidades, en este caso de competencias, como son los conocimientos y actitudes en una persona profesional. Esto es para que la persona tenga un buen desempeño y sea exitoso en una determinada labor o en un proceso que sea totalmente productivo. ¿Cuáles son los tres principios básicos del análisis funcional? Bueno, la primera es que se aplica de lo general a lo particular, ¿no? Y aquí es importante conocer cuáles son los objetivos generales. A partir de ahí hay que seguir una lógica de elaboración por cada nivel. Primero, se debe establecer el enunciado del propósito clave. Seguido de ello, hay que elaborar las funciones principales y de ahí ir desgregar de las funciones principales a las funciones básicas y a funciones, a subfunciones. ¿Y en cuántos niveles tiene que llegar? Bueno, esto termina en el momento que una función descrita puede ser desempeñada por una persona. En el punto 2 dice, identifica funciones delimitadas separándolas de un contexto laboral específico. ¿Qué quiere decir con esto? Que debe identificar funciones discretas y también delimitarlas. Es decir, la descripción debe ser suficiente, clara y completa que permita la comprensión de un trabajo, de una acción. Y también las funciones deben estar totalmente diferenciadas unas de otras en su contexto laboral específico. El desglose se realiza con base a la relación causa y consecuencia del punto 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada nivel se debe realizar el análisis funcional en base a la relación causa y efecto. Y bien, si bien cada nivel tiene su misma lógica de elaboración, se debe cumplir con la promesa de mantener esa relación de causa y efecto. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de ayudar al logro del propósito clave. Ahora bien, acerca de los aspectos fundamentales que deben considerarse en el análisis funcional, destacan dos muy importantes. El primero, concebirlo como un proceso experimental. Esto quiere decir que la forma de llevar a cabo las funciones y consecuentemente las tareas no están definidas por un procedimiento ortodoxo, sino que se reconoce que es también un proceso participativo en el que el trabajador puede hacer aportes significativos para su construcción. Pero para que esto sea posible, es necesaria la presencia de un colectivo conformado por expertos en la materia laboral, empleadores y trabajadores bajo un esquema metodológico. Ahora hablaremos sobre las características de la F, que es el análisis funcional. En este punto se considera la función de cada trabajador en una relación ordenada. Esto se realiza en grupo máximo de 10 personas. Su estructura es verbo, objeto y condición. Su función es dentro de un contexto laboral más amplio, que pueda ser transferible de un puesto a otro. ¿Qué hay que hacer para que esto se logre? Su mapa funcional debe tener diferentes niveles. No trabaja bajo el enfoque de tareas típicas en los análisis de los puestos. Y por último, se investiga desde la perspectiva de un propósito clave, un sector nacional, una organización laboral o un área ocupacional.
Al realizar el análisis funcional se debe de conformar un grupo de expertos, el cual no debe ser numeroso. Ya conformados deberán definir el propósito de acuerdo a la ocupación de los trabajadores, por lo que también realizarán un mapa funcional con el que identificarán las competencias, el desempeño, el campo y elementos de competencias, así como también redactarán las evidencias de conocimientos para asegurar la calidad. Existen varias consideraciones que tienen que estar presentes al momento de conformar el grupo de expertos. Las más importantes son que el grupo de expertos no debe ser muy grande. Lo recomendable es un equipo integrado de no más de 10 personas. Es indispensable contar también con un espacio adecuado para las reuniones, en el que el grupo discuta acerca de aspectos esenciales para el análisis a través de la orientación de un experto en la metodología. De igual manera, es fundamental explicarle previamente al grupo elementos importantes del análisis funcional, como sus características, sus objetivos o incluso el enfoque basado en competencias, puesto que una vez conformado el grupo, será necesario definir el propósito clave que dará pie a la elaboración del mapa funcional. Para dar respuesta a la pregunta ¿qué es un mapa funcional? Podemos decir que el mapa funcional es una herramienta de análisis que sirve para desarrollar un propósito clave en una función. Este proceso se sigue mediante la desagregación, es decir, va de lo general a lo particular. Y esto se hace mediante niveles. Cuando llegamos al último nivel, es cuando le podemos dar respuesta a la pregunta ¿qué hay que hacer para que esto se logre? Los niveles podrían ser 3 o 4, eso dependiendo del momento en que nosotros podamos dar la respuesta a esa pregunta. Si es posible dar la respuesta, entonces ahí será el último nivel y se puede decir que hemos encontrado una competencia. Y esta competencia también debe de enlazarse con el enunciado que dice, la persona debe ser capaz de, pero si este enlace no se hace posible o no es coherente, entonces se puede decir que no hemos encontrado una competencia laboral y esto puede poner en duda la calidad del proceso, así como la norma de competencia. El mapa funcional puede ser creado a diferentes niveles. Esto depende de la escala que se quiera trabajar. Cuando se trabaja a nivel ocupacional, es de gran utilidad para la desagregación de funciones de una ocupación. ¿Qué son las unidades y elementos de competencias? Bueno, las unidades de competencias constituyen una cualificación profesional. Una persona que está cualificada en ámbito laboral obtiene resultados a nivel demanda por el sistema educativo. Esto lo conforman sus competencias laborales, las cuales le dan un valor. Cada unidad de competencias contiene un propósito ocupacional en la cualificación. Ahora bien, ¿qué son los elementos? Es la descripción de una realización de un trabajador que podrá obtener en su desempeño real durante el ejercicio del empleo. Explicado de otra manera, es la descripción del resultado laboral logrado por el trabajador en el desempeño de su función. El DACUN se aplica directamente a un nivel ocupacional ya definido, es decir, los trabajadores con mayor experiencia y desempeño o los supervisores son quienes describen mejor el desarrollo de las actividades. Y el análisis funcional es una técnica que se utiliza para identificar las competencias, las cuales deberán ser elaboradas de forma clara y que sean comparables para garantizar los estándares de calidad y puedan ser comparables.